es una bendición, hermanos, poder estar una vez más con ustedes. Como bien decía nuestro hermano, cuando estamos aquí con ustedes nos sentimos en familia. Son nuestra familia en la fe, nuestros amados hermanos, los cuales Cristo nos ha venido y Cristo nos ha hecho una sola familia, hermanos. Y creo, desde el momento que Cristo me salvó, siempre he mirado la iglesia de Cristo como esa familia que trasciende el tiempo y va a trascender también por los siglos. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, que vamos a estar, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, vamos a estar por los siglos de los siglos a la luz radiante y gloriosa de nuestro Padre Celestial en gloria eterna. Amén. Entonces, hermanos, eso es una bendición, porque donde quiera que yo voy y hay un cristiano, para mí es mi hermano. Como decía el Señor Jesucristo aquella vez cuando llegaron y hey, te habla tu mamá y tus hermanos te andan buscando allá afuera. Y el Señor Jesucristo dijo, hey, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Acaso no es todo aquel que hace la voluntad del Señor? Entonces, esos somos, hermanos, hijos de Dios, familia de Dios. Y también quiero extender saludos de los hermanos de la Iglesia Bíblica Ebenecer en la ciudad de Tijuana. Algunos hermanos ahorita sus familias están pasando por enfermedades, algunas por enfermedades respiratorias, otros por enfermedades de dolencias musculares. Entonces había un deseo de otras familias de poder estar aquí y poder gozarse, pero yo creo que Dios ha traído a los que Él deseaba que estuviéramos aquí presentes. Entonces es un gran gozo, un gran deleite para mí poder venir y poder decirles que pues otros hermanos de la iglesia deseaban estar con nosotros y poder pasar un tiempo aquí juntos. También, hermanos, siempre en nuestras oraciones ustedes están presentes como amado pueblo de Dios. Entonces he tratado, hermanos, de venir y mientras oraba pidiendo al Señor de qué manera yo podía dar su palabra en este día y animar a las iglesias tanto de Tijuana que han venido en este día como la iglesia local aquí en Ensenada. Entonces en este día vamos a mirar la carta de Filipenses y les voy a pedir por favor si pueden abrir su Biblia en el primer capítulo a los Filipenses. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 1 al versículo 11 de Filipenses capítulo 1. Entonces, cuando usted lo tenga, si se pone sobre sus pies, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Y me gustaría hacerlo, hermanos, un poquito dinámico esto. Entonces, yo voy a leer el versículo 1, ustedes el versículo 2, y en el versículo 11 nos unimos. Entonces, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre gozo en mis oraciones por todos ustedes. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo a todos, Señor, a todos de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. A fin de que escojan lo que es mejor e irreprensibles para el día de Cristo. Todos juntos, hermanos. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Padre, bendito eres tú, Señor, santo, eterno y poderoso. Sostiene, Señor, tu iglesia con la diestra de tu poder. Y Rey, tú nos ayudas a perseverar cada día, Señor, en la fe y la esperanza que has puesto en nuestros corazones. Señor, en este momento yo le ruego, por favor, ayúdame, dame palabras sencillas, pero Señor, que aún hasta los más pequeños de esta audiencia puedan mirar la gloria del Evangelio. Y Señor, sus corazones, Señor, sean alumbrados por el poder de tu palabra en esta hora. Y si en medio de la audiencia hay alguien que no te ha conocido, Señor, ten misericordia y abre su corazón para que el Evangelio produzca, Señor, para vida eterna y esperanza gozosa delante de tu presencia. Gracias, Rey, porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites estar en este tiempo de refrigerio delante de tu presencia, Señor, llegando al trono de la gracia para el oportuno socorro. Gracias, Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Considerando la comunión de los creyentes. Como introducción, hermanos, el apóstol Pablo, cuando él viene y él escribe esta carta, probablemente fue escrita en el año 62, después de que Cristo Jesús muriera y resucitara. Y es muy probable que la carta fue escrita desde una cárcel en Roma, donde el apóstol Pablo estaba preso por causa de venir y predicar las buenas nuevas de salvación. Aproximadamente 20 años después de que Cristo vino y ascendió a la diestra del Padre Celestial, un grupo de cristianos viajaron hacia el noroeste desde el puerto de Neápolis, donde recientemente ellos habían venido y habían llegado a un lugar llamado Troas, y en este lugar ellos vinieron e iniciaron un viaje que los llevó hasta la ciudad de Filipos. Y en este viaje habían cuatro hombres que salieron con la intención de predicar el evangelio en Asia Menor. Ellos eran el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces, es lo que nosotros conocemos como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero en este viaje, hermanos, hubo algo trascendental en la historia de la humanidad y en la historia del evangelio. Porque por primera vez las buenas nuevas de salvación llegaron a Europa. El apóstol Pablo, una vez más, él tenía pensado en ir y predicar el evangelio en Asia. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, Dios vino y Dios movió el corazón de Pablo y su grupo a ir y predicar el evangelio en Europa. Y eso, hermanos, muchas veces podemos nosotros aprender de esto como cristianos. Nosotros muchas veces tenemos metas y propósitos en nuestras vidas. Y no es malo tener metas y propósitos, pero Dios en ocasiones cambia esos planes que uno tiene de vida
para venir y para hacer algo mucho mejor. En Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 nos dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra de Dios en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Y en ese contexto, hermanos, nosotros miramos que Dios le empieza a tapar el camino al apóstol Pablo para que el evangelio no fuera llevado a Asia. Y en ese punto acontece un suceso donde el apóstol Pablo viene y él tiene una visión de un hombre macedonio que viene y le pide ayuda para que el evangelio fuera predicado en esta región. Dice el versículo 9: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Entonces, hermanos, nosotros miramos aquí que el apóstol Pablo viene y hace caso al llamado de Dios de ir y predicar el evangelio en esta ciudad de Macedonia. A continuación nosotros miramos y en el capítulo 16 de Hechos, versículo 11, así que dice: así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, después de haber tenido esa visión, él llega a Filipos, y estando en este lugar, en Filipos, hermanos, que dice aquí, era una colonia romana. ¿Y hasta qué punto era una colonia romana Filipos? Bueno, mirando un poquito la historia en el trasfondo de esta ciudad, Filipos fue fundada en el siglo IV antes de Cristo. Y el nombre Filipos viene de Filipo II, que era el padre de Alejandro Magno. Pero por 2 siglos antes de Cristo pasó a ser una colonia romana. Y pudiéramos decir, hermanos, que Filipos era una réplica o una pequeña Roma, como algunos venían y la conocían. ¿Hasta qué punto? Bueno, las leyes en Filipo eran igual a las leyes en Roma. Su política era igual, la moneda en Filipos era igual, con la misma inscripción, con el mismo sello que tenían las monedas romanas, y en toda su forma, hermanos, Filipos era esa réplica de Roma, pero en una forma más pequeña. El mismo idioma que hablaba Roma, que era el latín, era el idioma que se hablaba en Filipos. Entonces, nosotros podemos llegar a un punto, hermanos, donde Filipos era leal al emperador romano. Y para ellos el único Dios que existía era el emperador. Entonces, nosotros podemos ver cuando el evangelio llega a Filipos y Pablo empieza a predicar el evangelio en este lugar, los cristianos tuvieron un gran problema. Porque ellos empezaron a venir y empezaron a decir que el único Señor, que el único Dios era Cristo Jesús. Entonces, el emperador romano pasó a segundo lugar. Ya él no era el Dios, él no era el Señor. Ahora, para los cristianos, el único Señor era Cristo. El único emperador era Cristo. Su Salvador y al único que deberían de adorar era Cristo y no al César Augusto. Entonces, hermanos,
ese es el lugar y el contexto histórico donde el apóstol Pablo es llamado a predicar. Y una de las cosas que nosotros venimos y entendemos del apóstol Pablo en su ministerio es que el apóstol Pablo, en cada ciudad donde él llegaba, siempre iba y buscaba una sinagoga en donde él pudiera exponer la palabra de Dios. Pero cuando él llega a Filipos, posiblemente él no encuentra una sinagoga. Y miren lo que él viene y hace, versículo 13. El día de reposo salimos fuera de la puerta, gracias hermano, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Hermanos, esto es algo maravilloso. El apóstol Pablo viene y lo primero que hace es buscar un lugar donde predicar la palabra de Dios. Dice que llegó a la orilla del río y a mirar un lugar donde podía él venir y exponer el evangelio de Cristo Jesús. Pero cuando llega a este lugar, lo único que encontró fue algunas mujeres que estaban ahí. Y Pablo empezó, hermanos, a predicar las buenas nuevas de salvación. Un mensaje que quizás jamás se había venido y jamás ellos habían escuchado en esta región del mundo. Y Pablo predica a Cristo y este crucificado. Para unos locura, para otros tropiezo. Para Lidia fue el mensaje que vino y quebrantó su corazón, y Dios abrió el corazón de Lidia de tal manera que el evangelio vino a caer en un corazón como si fuera tierra fértil, y el evangelio produjo vida y salvación y esperanza eterna. Y yo me imagino, hermanos, el corazón de Lidia, el evangelio produciendo vida como este árbol tan grande, tan frondoso, que dio sombra a otras almas. ¿Y cómo sabemos eso? Dice el versículo 15: cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Era un corazón que Cristo había transformado. Era un corazón que miró a Pablo, hermanos, y al grupo de Pablo como hermanos en la fe. Y ella vino y abrió su puerta. Cristo abrió el corazón de ella. El evangelio vino y el evangelio trajo vida nueva, vida eterna. Y cuando eso aconteció, ella dijo: bienvenidos. Su puerta fue abierta de par en par. Y yo creo que mientras Pablo estuvo en la casa de Lidia, Lidia fue grandemente bendecida y fue ministrada con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. Y es aquí donde nace la iglesia en Filipos. De Dios viniendo y cerrándole el paso a Pablo para que no predicara en Asia Menor, y abriendo un nuevo camino para predicar el evangelio en Europa, donde una iglesia nueva se iba a formar. Y como vamos a mirar en un momento, donde otras iglesias fueron fundadas, hermanos, por el apóstol Pablo, y cómo ellas llegaron a ser de gran bendición y ánimo para el apóstol Pablo y para otros hermanos que estaban padeciendo en Jerusalén. Entonces, hermanos, nosotros miramos eso. Esta mujer viene y Cristo la salva. Ella viene y abre su puerta y empieza una nueva iglesia en ese lugar. Pero Pablo todavía continúa la obra de venir y predicar el evangelio. Mire lo que dice, por favor, el versículo 18, ahí en Hechos 16. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y el espíritu salió en aquel mismo momento. Hermanos, cuando el apóstol Pablo venía y predicaba el evangelio, una mujer que tenía un espíritu malvado venía y empezaba a hacer alboroto. Y Pablo viene y reprendió el espíritu que estaba en esta mujer, y en ese momento el espíritu salió de ella. Y cuando el espíritu salió de ella, esa mujer fue libre. Pero había algo aquí. Esa mujer venía y era utilizada, hermanos, como una mercancía por sus amos, y ellos venían y ellos obtenían ganancia al venir y explotar a esta mujer. Entonces, cuando ella es liberada, ella dejó de hacer negocio para sus dueños, y ellos vinieron y forman un gran alboroto, de tal manera que a Pablo y a su grupo los agarran y luego los llevan a la cárcel. Y estando en la cárcel, nosotros vemos que el apóstol Pablo estaba ahí adentro, y dice que cuando ya estaban en la cárcel, él y su grupo cantaban alabanzas a Dios y se gozaban. Imagínate eso. Uno hoy en día piensa en una cárcel y lo primero que viene a veces es un gran desánimo, pero Pablo estaba en la cárcel y cantaba alabanzas a Dios. Y dice el relato que mientras ellos estaban ahí, de repente surgió un temblor, de tal manera que las puertas de la prisión se empezaron a abrir. Y cuando el guardia que estaba cuidándolos a ellos miró que las puertas estaban abiertas, pensó que ellos habían huido. Y lo que este hombre, hermanos, vino y pensó, bueno, si estos huyeron, pues a mí me van a matar. Y el hombre pensó en venir y quitarse la vida. Y cuando estaba a punto de hacer esto, el apóstol Pablo dice, hey, cálmate, cálmate, aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces, hermanos, aquel hombre viene y hace una pregunta maravillosa al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le había predicado todavía el evangelio, pero quizás aquel hombre escuchó acerca de la mujer que tenía ese espíritu y cómo Pablo la liberó. O posiblemente él estaba escuchando las alabanzas que Pablo y su equipo estaban cantando en su celda, y él llegó a pensar, bueno, este hombre habla y canta de un Salvador, de alguien que vino a morir y que puede perdonar mis pecados y puede darme vida eterna y salvación eterna. Y llega y va directo al punto. Y Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la palabra de Pablo: cree tú y tu familia y todos serán salvos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano, porque esta declaración del apóstol Pablo ha sido muchas veces malinterpretada, en el hecho de que muchas personas enseñan que si yo como cristiano y mi esposa como cristiana venimos y Cristo nos salvó, automáticamente nuestros hijos van a ser salvos. Eso es una gran mentira, es un engaño. Eso no sucede de esa manera. Entonces, lo que nosotros llegamos a entender es que aquel carcelero vino a creer en Jesucristo, su familia vino a creer en Jesucristo, depositaron su fe, se arrepintieron de su pecado. Cristo les dio arrepentimiento, Cristo les dio fe, de tal manera que ellos llegaron a nacer de nuevo. Y el carcelero y toda su familia vinieron y conocieron la salvación, y fueron agregados otros más a la iglesia de Cristo Jesús. Y después de todas estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo es liberado. Y cuando a él le dan la libertad, el apóstol Pablo viene y le dice: hey, ustedes no saben que ustedes golpearon a un ciudadano romano, y lo que ustedes hicieron es algo ilegal. Entonces, cuando aquellos hombres vinieron y miraron que el apóstol Pablo era un ciudadano romano, empezaron a tener miedo, porque Pablo se podía quejar como ciudadano. Entonces nosotros miramos aquí, el apóstol Pablo, hermanos, tenía influencia y tenía poder también. Tenía una ciudadanía romana, pero también el apóstol Pablo tenía una ciudadanía judía o hebrea.
Pero hermanos, fíjate, 2 ciudadanías. Y más adelante el apóstol Pablo dice que él y nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial. Por tanto, el apóstol Pablo tenía 3 ciudadanías. Amén. Yo a veces digo, hey, las personas vienen y se desviven por tener 2 ciudadanías. No, quiero ser mexicano y quiero tener una ciudadanía en Estados Unidos. Y hacen cosas a veces impensables por tener una ciudadanía extra. Pero realmente, hermanos, lo que Pablo venía y decía, hey, nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. La ciudadanía aquí como mexicanos, hermanos, se va a acabar el día que nosotros nos muramos. Y ahí se acabó la ciudadanía. Y si alguien tiene una ciudadanía americana, va a pasar lo mismo. Pero la ciudadanía celestial va a estar con nosotros por la eternidad. Y eso era algo maravilloso. Y el apóstol Pablo dice, hey, ustedes acaban de golpear a un ciudadano romano y lo han hecho de una manera ilegal. Y cuando se enteraron de esto, lo dejan libre y saben, llegan al punto de decir, Pablo, por favor, ya vete, ya vete. Le rogaban a Pablo que se fuera de ese lugar. Y hermanos, así es como nosotros miramos cómo llega a nacer la iglesia de los filipenses. Y el corazón de Pablo, hermanos, se entrelazó con esta iglesia. Y el corazón de los hermanos se entrelazó con el corazón del apóstol Pablo. A tal punto que esta iglesia sostuvo el ministerio del apóstol Pablo. Muchas veces esta iglesia vino y ayudó en sus necesidades al apóstol Pablo. Más adelante el apóstol Pablo regresa para animar a los hermanos ahí en Filipos y a los hermanos que estaban en Macedonia. Y mientras el apóstol Pablo estaba en esta visita, él viene y les comparte a los hermanos acerca de una carga que había con otros hermanos en Jerusalén. Y estos hermanos estaban pasando por grandes problemas. Estaban pasando, hermanos, por una gran necesidad en Jerusalén. Pero sabes, la iglesia de Macedonia, si ustedes lo leen por el tiempo, en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, la iglesia de Macedonia, hermanos, dice el apóstol Pablo, que era una iglesia de muy escasos recursos. Pero cuando el apóstol Pablo vino y expuso la necesidad que estaba pasando la iglesia en Jerusalén, estos hermanos de Macedonia llegaron a un punto donde le rogaban al apóstol Pablo que ellos vinieran y que ellos también querían participar de la ofrenda que el apóstol Pablo estaba levantando para venir y ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Y fíjate, es algo tremendo porque cuando usted viene y estudia el capítulo 8, estos hermanos en Macedonia eran hermanos que tenían una carencia profunda. No era como que, bueno, ahí la llevamos al día, no. Era una carencia muy profunda. Pero aún así, hermanos, ellos vinieron y ellos le permitieron, le rogaron al apóstol Pablo que le permitieran venir y le permitieran poder ayudar a sus hermanos. Más adelante, hermanos, nosotros miramos al apóstol Pablo, que una vez más vuelve a llegar a ser encarcelado. Y en esta ocasión el apóstol Pablo, él apela a ir y presentarse delante del César. Imagínate, el apóstol Pablo viene y dice, ok, si me van a mandar a la cárcel, me van a enjuiciar, yo quiero que me enjuicie el emperador. Yo quiero estar delante de la Suprema Corte. Y hermanos, en ese momento el apóstol Pablo es llevado en un arraigo domiciliar. En otras palabras, el apóstol Pablo fue encarcelado en una casa. No fue encarcelado en una cárcel o en una prisión común. Y en ese lugar, hermanos, mientras Pablo está en esta cárcel, la iglesia de Filipos envía a Epafrodito, el cual cuando iba camino a llegar a donde estaba el apóstol Pablo, él se enfermó, dice la palabra de Dios, a tal punto que casi perdió la vida. Pero una vez él viene
y se recupera, él llega con Pablo e informa a Pablo de la condición de la iglesia. Y Pablo lo regresa con una carta, y es la carta que nosotros estamos examinando en este momento. En la carta Pablo, hermanos, agradece la ayuda a los filipenses. También en esta carta nosotros encontramos que el apóstol Pablo le da aliento a los hermanos para continuar fortaleciéndose y gozándose continuamente en la presencia del Señor Jesucristo. Pero de igual manera el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Filipos a estar unidos, a estar en un solo sentir. ¿Por qué? Mire conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, hermanos, es muy probable que también en esta iglesia había divisiones. Y al ver estos problemas, Pablo viene y Pablo los anima y Pablo los exhorta a que ellos caminaran en unidad, mirando solamente a Jesucristo, el autor y el consumador de la salvación. Y de ahí, hermanos, vamos a entrar a nuestra carta. Por favor, vaya conmigo. Capítulo 1, versículo 1 y 2. La salutación del apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros miramos, hermanos, el saludo del apóstol Pablo es un saludo muy parecido a las demás cartas. Y en esta carta el apóstol Pablo menciona a su joven y amado discípulo Timoteo. Algunos comentaristas, hermanos, han llegado al punto de decir que es posible que Pablo fue el que fundó la iglesia juntamente con Timoteo en esta región de Filipos. Entonces, nosotros miramos algo aquí, que cuando Pablo viene y se presenta delante de la iglesia, él no se presenta como en las demás cartas, como un apóstol de Cristo, pero el apóstol Pablo se presenta como un siervo de Cristo. Y nosotros sabemos, hermanos, que la palabra siervo en el griego, doulos, era un esclavo. Pablo podía muy fácilmente venir, el apóstol de Jesucristo. Pero Pablo dice, el siervo de Cristo. Viene y él se pone, hermanos, en una posición donde él no necesitaba venir y defender su apostolado. Porque estos hermanos conocían a Pablo, conocían el corazón de Pablo. Y para Pablo no había ningún problema en llamarse esclavo de Cristo, como quizás lo había cuando le escribió la carta a los Gálatas, donde Pablo tuvo que venir y defender su apostolado. Y él dice, Pablo, apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos venían y decían, no, él no tiene autoridad. Pablo no fue puesto de parte de Cristo. Y Pablo viene y dice, hey, Pablo es apóstol de Cristo. Pero en esta ocasión, hermanos, en esta carta, Pablo estaba escribiendo a una iglesia que lo conocía, una iglesia que lo amaba, una iglesia que había estado ahí desde el principio, que había visto el ministerio del apóstol Pablo.
Y quizás alguno aquí presente, hermanos, puede venir y puede decir, bueno, ¿y yo por qué debo de venir y debo de congregarme en una iglesia local? Y sabe, hermanos, es algo muy sencillo, porque Cristo ha venido y Cristo lo ha demandado. Porque es en la iglesia, hermanos, donde nosotros nos conocemos. Es en la iglesia donde nosotros miramos la necesidad los unos de los otros. Es en la iglesia donde nos amamos unos a otros. Es la iglesia donde nosotros, hermanos, nos exhortamos. Donde nosotros venimos y ministramos la palabra de Dios unos a otros y nuestros corazones se fortalecen al mirar la magnificencia de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo, hermanos, conocía a esta iglesia, conocía a estos hermanos, los llevaba constantemente en sus corazones. Y era algo maravilloso de poder mirar aquí, hermanos. Pablo conocía a esta iglesia, había una intimidad entre él y la iglesia. Pero también nosotros miramos que el apóstol Pablo menciona a los obispos y a los diáconos. Y nos dice aquí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y los santos. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, Pablo viene y de una manera, hoy en día nosotros podemos entender esta referencia. Hoy en día muchos cuando vienen, no, él es el obispo, él es el pastor, él es el anciano de la iglesia, ellos son los diáconos. Y muchas veces pareciera que el liderazgo está arriba como la élite. Y hay que mirarlos hacia arriba como si fueran personas de otro nivel. Pero dice el apóstol Pablo, ellos también son santos. Ellos también son parte de la grey de Cristo. Ellos también son ovejas. Tienen una cierta responsabilidad dentro del pueblo. Pero al final de cuentas, hermanos, tanto el diácono como los pastores son ovejas de Cristo. Y debajo de Cristo todos están al mismo nivel. Ni uno está más arriba, ni uno está más abajo. Todos han sido comprados con el mismo sacrificio en la cruz del Calvario. Que hay una cierta responsabilidad, es diferente. Pero lo mismo valgo yo y lo que Cristo pagó en la cruz, que aún aquel hermano que tiene un día de haber nacido en el Evangelio. La misma. Cristo los lavó con la misma sangre. Y Pablo dice también a todos los santos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Entonces, hermanos, nosotros miramos, el apóstol Pablo era conocido por esta iglesia. Y él era un ejemplo para la iglesia. Y se pone delante de ellos como un esclavo de Cristo. Y dice Pablo, si yo soy un esclavo de Cristo, todos los cristianos son esclavos de Cristo. No hay una élite, no hay otro nivel. Todos hemos sido y somos esclavos de Cristo. Y lo vamos a hacer por los siglos de los siglos. Amén. Porque amén. Nosotros miramos en el libro de Apocalipsis que dice, y sus siervos le adoraban. Y sus siervos le adoran. Y es la misma palabra, dulos, esclavos, comprados a precio de sangre. Del mercado de esclavos, de aquellos que éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos salvó poderosamente a través de su obra en la cruz del Calvario. Punto número 2 aquí, hermanos, la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es justo que yo sienta acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Hermanos, el apóstol Pablo dice, yo doy gracia por ustedes.
Esta iglesia no era perfecta. Ya miramos ahí a Evodia y a Sintique. Estaban ahí peleando. Había problemas. Quizás había murmuración, quizás había división. Pero Pablo, hermanos, más adelante viene y lo llama corona y gozo de él. Una iglesia que tenía problemas como cualquier otra iglesia. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo no viene y no permitió que estas debilidades opacaran lo bueno que había en la iglesia. Pablo no vino y hermanos, cuando venían los filipenses a su mente, para Pablo lo primero que decía, no, pues es que estos están acá en división. O cuando Pablo se acordaba de los corintios, ya nosotros sabemos, ¿no? Los corintios, hermanos. División, murmuración, adulterios, fornicaciones, pleitos y toda clase de cosas que a veces uno, hermano, viene y cuando escucha la palabra o el nombre Corinto, lo primero que te viene es una iglesia problemática. Pero Pablo dice, hey, no, hermanos, dice, para mí ustedes son gozo y corona. Para mí ustedes son algo muy preciado. Pablo, hermanos, no permitió que estos problemas vinieran y que estos problemas llenaran su mente. Siempre se acordaba de ellos y dice Pablo que daba gracia a ellos delante de Dios. Y cuando estaba mirando esto, es muy probable, hermanos, que el apóstol Pablo venía y pensando en la vida de los filipenses. Él vino y escribe el versículo 18 del capítulo 4. Perdón, 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto mediten. Hermanos, para Pablo eso era. Cuando él se acordaba de las iglesias, él no venía y decía, ay, no, este hermano tiene este problema y yo me acuerdo de lo malo del hermano. Yo me acuerdo de lo malo de la hermana. Pablo dice que todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto, hermanos. Cuando usted piense de su hermano, cuando usted piense de su hermana, cuando usted piense de una iglesia, que su corazón y su mente esté enfocado en lo puro, en lo amable, en lo digno. Todo aquello que trae gloria y honra al nombre de Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, las primeras veces cuando viene un hermano, o piensa uno en un hermano, este hermano otra vez. Qué triste, ¿no? Porque dice Pablo, todo lo puro, todo lo digno, todo lo amable, todo lo justo. Y hermanos, cuando uno hace eso, dice el apóstol Pablo, lo que también has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando usted piensa de su hermano de esa manera, hermano, le aseguro su corazón va a estar en paz. Su mente va a estar en paz. Y la paz de Dios vendrá y estará manipulando, estará llevando y dominando su mente y su corazón. Y usted no se va a venir y usted no se va a enfadar por el hermano, no se va a desanimar al mirar a su hermano. Pero usted va a decir, Señor, ten misericordia de mi hermano, ayuda a mi hermano. Como el apóstol Pablo viene y escribe a esta iglesia. Cuando, hermanos, cuando piensen en su hermano, no piensen en lo negativo. Y si algo viene a su mente, sácalo y piensa en lo honesto y ora a Dios y dale gracias a Dios por las evidencias de gracia que ves en esa persona. Porque era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pablo estaba dando gracias a Dios por la evidencia de gracia que demostraban los filipenses. Él no vino y se enfocó en lo malo. Él vino y constantemente daba gracias a Dios. Nosotros, hermanos, cuando venimos y examinamos la vida de nuestros hermanos, siempre vamos a mirar que Cristo está obrando y vamos a poder mirar ese fruto de Cristo en la vida de nuestros hermanos. Y vamos a poder venir y vamos a poder dar gracias por lo que Dios está haciendo de ellos.
Pero ¿por qué el apóstol venía y daba gracias a Dios por estos hermanos? Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, el apóstol Pablo daba gracias a Dios porque el apóstol Pablo dice por su participación, y la palabra participación es la palabra koinonía o la palabra comunión o compañerismo. Pablo daba gracias, hermanos, porque desde el primer día que Dios empezó la obra en esta ciudad, había visto evidencias de gracia en ellos. Lidia viene y cree en el Evangelio. Y después de, por favor, vengan a mi casa. Les abre la puerta de su casa. Y Pablo se queda así, wow. Realmente el Evangelio ha venido y el Evangelio ha obrado en el corazón de esta mujer. Pablo tuvo compañerismo. Pablo tuvo comunión con ellos. Es la misma palabra koinonía, hermanos, que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. Cuando dice que los hermanos tenían comunión y ellos no miraban como algo propio lo que ellos tenían. Pero todo lo que ellos tenían, hermanos, lo compartían con los que tenían necesidad. Eso es comunión. Eso es koinonía, eso es compañerismo. Y dice Pablo, por eso yo doy gracias a Dios. Porque hay un compañerismo, porque hay una comunión, ustedes conmigo y yo con ustedes. En otras palabras, para hacer un ejemplo más palpable, hermanos, lo que nosotros estamos teniendo en este momento es koinonía. Estamos teniendo un compañerismo, estamos teniendo una comunión. Pero hermanos, ¿qué es lo que ha producido esa comunión entre Iglesia Bíblica Ebenezer, entre la iglesia de Ensenada, en la iglesia de San Quintín y en ocasiones con la iglesia de Mexicali, con nuestro hermano Ramón Torres? Lo único, hermanos, que nos ha traído a este lugar es el Evangelio de Cristo. Es lo único que ha venido y es poderoso para venir y para adherir, hermanos, personas con diferentes estatus social, con diferentes edades, con diferente contexto político, porque aquí algunos, hermanos, si vamos a lo político, algunos son de diferentes partidos políticos, no voy a decir nombre, ¿verdad? Algunos, si vamos a lo deportivo, algunos le van a un equipo de fútbol, otros le van a otro equipo, a algunos les gusta el fútbol americano, a otros les gusta el tenis, a otros les gusta el ciclismo, pero estamos todos aquí y no es eso lo que nos ha unido, no es la política lo que nos ha unido, no es el estatus social lo que nos ha unido, pero lo que nos ha unido para estar aquí, hermanos, y hacer lo que hacíamos hace unos minutos, levantar nuestras voces como uno solo, es que hemos venido y hemos conocido la salvación. Es que tenemos un gran y poderoso Salvador que se ha sentado a la diestra del Padre Eterno. Él es el que nos ha unido a nosotros. Sin Él, le aseguro, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Sin Él, nosotros no nos podríamos amar. No podríamos mirar, hermanos, y darnos un abrazo, saludarnos y decir, hermano, qué gozo y qué alegría es poder mirarte. Y realmente, hermanos, eso llena el corazón. Llena el corazón poder estar delante de ustedes. Poder mirarlos, poder amarlos. Y realmente mi corazón, hermanos, a muchos los he visto por primera vez o dos veces. El hermano que está hasta atrás, el hermano que está aquí. Y que de repente me acuerdo de ellos. Un día voy a volver a platicar con él. Un día lo voy a volver a ver. Su sonrisa y a veces las palabras que ellos vienen y me dan de ánimo en la palabra de Dios. Y yo digo, wow, hay unos hermanos en Ensenada que están orando por nosotros, hay unos hermanos en Ensenada que nos aman, hay unos hermanos en Ensenada que están ansiosos de mirarnos, decía nuestro hermano Jorge, hermano, estamos ansiosos por recibirlos. Y yo, nosotros estamos ansiosos por llegar.
y poder estar aquí, hermanos, y es una bendición muy grande. ¿Y qué es lo que nos ha venido y qué es lo que nos ha unido? El Evangelio. Es lo que viene, hermanos, y es lo que hace cualquier diferencia que pudiéramos tener, tan insignificantes como un pequeño grano de arena del mar. Y podemos ver lo que realmente tiene valor. Y es Cristo. Cristo el que nos une, Cristo el que ha hecho la obra, hermanos. El que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El que viene y constriñe nuestros corazones de tal manera que, hey, vamos a ir a Ensenada y vamos a mirar a nuestros hermanos. Hace unos meses fuimos a San Quintín. Teníamos como 20 años que no íbamos a San Quintín como iglesia, 20 años. Y hermanos, en el camino, mi corazón iba tan lleno de alegría y lleno de gozo y con esa ansiedad. Y yo decía, ay, que los hermanos de Benecer, muchos de ellos no habían nunca ido a ver a la iglesia en San Quintín. Y yo decía, yo quiero que cuando ellos lleguen, ellos se puedan gozar allá y puedan conocer a otros hermanos. Y podamos tener esa comunión, ese compañerismo. Y hermanos, realmente mi corazón iba así como esperando con ansiedad llegar a aquel lugar y poder estar con nuestros hermanos. Y esta vez también hay unos nuevos hermanos que han venido y ustedes los van a conocer también y ellos los van a conocer. Y yo creo que de ahí van a haber lazos fuertes que pueden venir y pueden resultar en ese ánimo en el Evangelio. Y va a ser algo glorioso, hermanos. Y Pablo viene y Pablo dice, hey, lo que a mí me impulsa constantemente a dar gracias delante de Dios por ustedes es la comunión que tenemos en el Evangelio. Es la comunión, hermanos. Y nos gozamos con ustedes cuando ustedes se gozan. Y nos entristecemos con ustedes cuando ustedes se entristecen también. Así como decía nuestro hermano Jorge al principio, con nuestro hermano Julio. Y yo sé que ustedes también se entristecieron. Y oraron por nosotros, y oraron por la familia de Julio. Y Dios ha fortalecido a su familia. Y Dios ha fortalecido también a la familia en la fe. Y Dios ha sido bueno. Y Él nos mantiene juntos, hermanos, de la mano a la eternidad. Y un día todos aquellos hermanos que ya han ido y el Señor los ha levantado y sus espíritus están delante de la presencia de Cristo en gozo eterno, inefable, nosotros los vamos a poder contemplar también. Y nos gozaremos por toda la eternidad delante de la presencia de Cristo Jesús por ellos. Entonces, miramos, hermanos, el apóstol Pablo viene y el apóstol Pablo estaba en ese mismo corazón, como un corazón con los hermanos de Filipo. Porque ellos habían tenido comunión. Pero no solamente, hermanos, habían tenido comunión quizás en los buenos tiempos. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 7. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto es justo que yo sienta acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos son participantes conmigo de la gracia. Pablo, hermanos, estuvo preso y ellos estuvieron con él. Sus corazones estaban con Pablo. La comunión, hermanos, que ellos habían venido y habían tenido no solamente era en los buenos momentos, pero dice Pablo que también estuvieron con él en tiempos de sufrimiento. En su encarcelamiento estuvieron ahí. Ya miramos, mandaron a Epafrodito para venir y para ayudar a Pablo, para animar a Pablo. Y hermanos, Pablo vino y él le manda esta carta. Entonces nosotros miramos, hermanos, ellos estuvieron con Pablo en las buenas, ellos estuvieron con Pablo en las malas, estuvieron con Pablo en la abundancia, estuvieron con Pablo en la escasez. En todo momento ellos vinieron y fueron un apoyo grande para el apóstol Pablo. Y miramos que esa amistad y esa comunión, hermanos, no fue algo que se quedó estancado, porque dice el apóstol Pablo, desde el día
desde el día que empezaron y que lo conocieron, dice, esa misma unidad fue creciendo más y más desde que inició hasta ahora. Pablo estaba convencido, hermanos, de que esa comunión seguiría creciendo por la obra de Dios. Él dice que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará en Cristo Jesús hasta el final. Ahorita podemos tener una comunión, hermanos, y a veces la comunión que podemos tener aquí no es perfecta, porque le aseguro, si yo le tiro un vaso de refresco encima, usted se va a enojar. Pero un día cuando estemos en la presencia de Cristo, esa unidad va a ser perfecta. Ya no vamos a cometer errores, ya no vamos a tener pensamientos y actitudes que van a poder venir y molestar a nuestros amados hermanos. La obra que Dios empezó aquí, Dios la perfeccionará hasta el día de Cristo. Perfectos, sin pecados, sin errores. Solamente, hermanos, gozo inefable delante de la presencia de Cristo. Y hasta el día que estemos en su presencia, hermanos, vamos a poder venir y vamos a poder ser en todo conformados a la imagen de Cristo. Pero mientras estamos en esta tierra, Dios está cada día transformándonos más y más a la imagen de Cristo. Él está conformando un poquito más a usted y a mí conforme a esa imagen gloriosa. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿es justo que yo sienta esto? ¿Es justo lo que yo vengo y hablo acerca de ustedes del amor? De que yo vengo y los presento delante de ustedes y me gozo delante de Cristo por cada uno de ustedes. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sí es justo. Y yo quiero darles un consejo en este día, hermanos, concerniente a la palabra de Dios. Muchas veces, fíjense, yo aprendí en el ministerio. Y es triste, pero sí lo aprendí, ¿no? Pero lo he ido tratar de acomodar y de rectificar. Al principio de mi vida en el cristianismo, yo escuchaba a algunos pastores decir, yo nunca le digo a los hermanos, qué buen trabajo haces, qué bien que hiciste esto, porque esto muchas veces va a venir y va a animar el orgullo de los hermanos. Y eso, hermanos, muchas veces quedó grabado en mi mente. Yo decía, quizás sí, tienes razón. Si yo le digo al hermano, qué buen trabajo hiciste, hermana, qué buen trabajo hiciste. La obra que tú hiciste está muy bien. Quizás yo, en mi ignorancia, venía yo y decía, bueno, quizás tienen razón, ¿no? Y muchas veces, hermanos, venimos y en lugar de cuando un hermano hace algo que trae la gloria a Dios, en lugar de decir, hermano, qué bueno que hiciste esto, simplemente guardamos silencio o ignoramos lo que el hermano está haciendo. Y saben, hermanos, esto es algo erróneo, porque muchas veces cuando el hermano se equivoca, hermano, por favor, puedes venir para acá, vamos a hablar sobre algo que cometiste errado aquí, entonces yo estoy aquí para ayudarte en lo que haces mal. Y muchas veces, hermanos, dejamos de decir lo bueno que las personas vienen y los hermanos hacen para la gloria de Cristo. Porque pensamos que esto va a estimular el orgullo. Pero del otro lado, hermanos, si solamente nos enfocamos en venir y en hacerles ver lo malo que han hecho, pues también esto va a estimular el orgullo. Por un lado, va a estimular la arrogancia de la persona cuando solamente venimos y solamente le estamos poniendo el dedo en la llaga en lo malo que hicieron. Pero también está el otro lado. Puede uno venir y puede uno llevarlos a la autocompasión. Ay, pobrecito de mí. El apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo no solamente venía y miraba lo negativo de los hermanos. El apóstol Pablo siempre trataba de venir y siempre trataba de levantar a los hermanos delante de Cristo. Y él dice, el apóstol Pablo aquí en el versículo 7,
es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Hermanos, el apóstol Pablo no tuvo temor de venir y sentir amor por sus hermanos. No tuvo temor de venir y de expresar ese amor por sus hermanos. No tuvo temor de venir a expresar las buenas cosas y las evidencias de gracia que había en esta iglesia. Pero el apóstol Pablo vino y miró lo que Cristo estaba haciendo en el corazón de sus hermanos. Y los animó para poder venir y para que ellos pudieran, hermanos, crecer más y más a la imagen de Cristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. La palabra dice con todo nuestro ser. Porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. Son con ellos con los que vamos a pasar la eternidad delante de la presencia de Cristo. Y Dios nos manda, hermanos, a que nosotros nos amemos unos a otros, a que nosotros caminemos constantemente en esa comunión a la cual Cristo nos ha llamado. Y eso es algo glorioso, hermanos, porque cuando lo hacemos de esa manera, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y la iglesia camina y vive en paz. Esa paz que viene del trono de la gracia para su pueblo. Que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios venga y Él fortalezca nuestros corazones. Que Dios, hermanos, venga y que nuestras relaciones y comuniones estén gobernados por los principios del Evangelio. Porque es ahí donde se basa nuestra comunión, en el Evangelio de Cristo Jesús. Y que cada día, hermanos, el Evangelio obre en nuestras vidas, tanto en los buenos tiempos como en los tiempos de sufrimiento. Y déjame decirte, haciendo esto, Cristo va a venir y Cristo va a bendecir la vida de la iglesia. Y Cristo nos va a seguir haciendo crecer en gracia delante de su presencia y en gracia delante de la presencia del pueblo donde nosotros estamos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Y como último, nuestras relaciones, hermanos, siempre deben de dar prioridad al Evangelio. Oremos constantemente por nuestros hermanos que están pasando por tentaciones, por nuestros hermanos que están luchando muchas veces en el matrimonio, que están luchando en la crianza de los hijos, que están luchando, hermanos, en sus trabajos. Porque todos los que estamos aquí muchas veces estamos pasando por tiempos difíciles. Y necesitamos que otros hermanos oren por nosotros, que otros hermanos nos animen, que otros hermanos nos amen. Por eso Dios ha puesto una iglesia. Y si estamos en ese mismo sentir en el cual, hermanos, Cristo nos ha puesto, entonces vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición para otros. Ahora, si hay alguien aquí que no ha conocido el Evangelio, amigos, familiares, la iglesia, como ustedes miran, la iglesia no es perfecta. Muchas veces uno piensa, no, la iglesia es perfecta. No, la iglesia no es perfecta. Dios está formando la imagen de Cristo en cada uno de sus redimidos. Pero déjame decirte, Dios es poderoso para venir y transformar el corazón del hombre, para venir y perdonar tus pecados, para venir y dar arrepentimiento, para que puedas clamar delante de Él por misericordia. Dios es poderoso para venir y darte una nueva vida. Aquel día, quizás Lidia no estaba esperando que iba a llegar el apóstol Pablo con el Evangelio. Dice la palabra de Dios que ella era una mujer temerosa de Dios. Y
Quizás algunos de aquí han crecido con ese temor a Dios. Sus padres han hecho un buen trabajo de venir y hablarles el Evangelio, enseñarles principios bíblicos, principios espirituales. Y quizás hay una cierta reverencia hacia Dios. Pero quizás estás en el punto donde nunca te has arrepentido de tus pecados. Donde Dios viene y Dios llama al arrepentimiento. Y este es un tiempo en el cual tú puedes examinar tu corazón y decir, ¿realmente yo me he arrepentido? ¿Realmente Cristo ha perdonado mis pecados? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy parte del rebaño de Dios? ¿Soy una oveja de Cristo? ¿Cristo es mi buen pastor? Porque si tú no has llegado a ese punto, déjame decirte, no puedes tener una comunión con Dios. Puedes tener comunión con la iglesia aquí presente, al poder venir y compartir los cantos, al poder venir y escuchar la palabra de Dios, y en unos momentos al poder venir y compartir los alimentos, pero cuando se acaba eso, la comunión se terminó. Y lo único que puede venir y te puede dar una comunión perfecta, una comunión eterna delante de la presencia de Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo te ruego en este día, examina tu corazón, examina si realmente tú eres un hijo de Dios. Y si no te encuentras en ese camino, clama delante de Él, Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que he venido y he quebrantado tu ley. Soy digno de condenación, soy digno del fuego eterno. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y a través de ese sacrificio en la cruz, Él puede darme vida eterna. Él me puede dar paz para contigo. Y Él me puede dar entrada delante de tu presencia. Y yo poder estar en esa comunión inquebrantable por los siglos de los siglos. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. La comunión contigo se rompe cuando esto se termine. Pero aquellos que han conocido a Jesucristo, esa comunión permanece inalterable. Porque en Cristo, hermanos, somos unidos por los siglos de los siglos. Y nada ni nadie nos puede apartar de la mano de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, nada, ni los ángeles, nada puede venir y apartarnos de la mano de Cristo. Porque una vez que Cristo te ha salvado, Él te mantiene ahí hasta el día que Él regrese para llevarte y poder estar con Él por los siglos. Amén. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por el poder del Evangelio, Señor, que transformó nuestros corazones, nos dio vida eterna, nos dio una esperanza eterna, nos ha venido, Señor, y nos ha hecho una sola familia, Señor. Aunque estamos esparcidos a lo largo y ancho de este planeta, tú tienes una familia, la cual, Señor, estás transformando a tu imagen. Y un día, Rey, la vas a levantar con poder y gloria para poder estar contigo por los siglos de los siglos. Hasta entonces, ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, sabiendo que es el único mensaje que puede venir y salvar pecadores para que ellos puedan entrar a tu familia. Señor, muchas gracias. Amén.